Bueno, entonces el ejercicio dice que deben construir un lote de terreno a escala 1:100 aplicando todos los conceptos vistos en clase. El proceso constructivo debe ser visible y no deben borrar ninguna línea. ¿Sí? Así, por más, digamos que les quede lleno de líneas, no importa, lleno de ángulos, lleno de rectas, no importa. Eso es lo que importa más antes que ustedes tengan todo el desarrollo completo ahí en la hoja. ¿Sí? Entonces es muy importante que no eliminen nada. Cuando uno trabaja el proceso de diseño en taller es bueno dejar todas esas líneas base y sobre un papel calco uno lo que hace es que empieza a diseñar, digamos, ya a partir de una estructura que ustedes tienen, de unos ejes, de unos ángulos, sobre eso ponen su papel y ya empiezan a generar la composición. Entonces no es bueno estar borrando toda esa estructura que ustedes vayan dibujando. Aquí va a pasar lo mismo, ¿no? Bueno, dice que hay una recta AB, vamos a irla dibujando aquí. Yo les voy a ir explicando más o menos pues lo que deben hacer. Dice que hay una recta AB que mide 17 centímetros. Yo voy a tomar aquí cada punto como si fueran los centímetros. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17. Bueno, entonces hay una recta AB que mide 17. Voy a ir poniéndole de una vez las dimensiones. Acuérdense que es un lote de terreno. Cuando yo digo 17 quiere decir que tiene de fondo 17 metros o 17 centímetros en este caso. Bueno, dice que la distancia entre AD es de 11 centímetros. Bueno, si yo cuento hacia acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta este puntico, ay, se me perdió. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Bueno, entonces este sería el punto D. 17 centímetros. Lo que va a pasar aquí es que, como esta es una recta, yo debo utilizar la aplicación geométrica para construir una perpendicular, ¿no? Entonces ustedes ya recuerdan cómo se hacía eso. Para yo poder unir la recta, entonces primero hacen la aplicación geométrica. Aquí yo no la voy a hacer, ¿sí? Pero recuerden cómo se hacía esa aplicación geométrica, ¿no? Tenían que ubicar, pues voy a darles aquí unas opciones o unas nociones. Ubicar un punto S, ¿se acuerdan? Un punto cualquiera, y a partir de ese punto se trazaba un radio, y a partir de ese radio trazaban la circunferencia, y donde se intersecta S con el nuevo punto, aquí genero mi perpendicular. Entonces deben revisar la plancha donde ustedes utilizaron el método de perpendicularidad. Acuérdense que la perpendicularidad es una recta que forma 90 grados. Bueno, entonces aquí la voy a poner. Tienen que trazar una recta perpendicular. O sea, esta sería con la geometría, ¿no? Con el método geométrico. Bueno, entonces sigamos. Dice que hay otro punto. Bueno, dice que se quiere sembrar en el segmento AB 4 árboles. Bueno, antes de eso pasemos más bien acá. Miren, ya hicimos la AB, que es esta. Ahora voy a pasar a la AD, que ya la hice, y necesito formar mi lote primero, ¿no? Entonces el lote está conformado por DC y BC, que es un rectángulo, digamos que tiene los dos lados iguales. Como ya tracé esta, tendría que trazar la recta C, también con una perpendicular primero para delimitar el área del lote a trabajar, ¿no? Entonces para eso hacemos esto. Entonces nuevamente hacen el proceso constructivo de la perpendicular aquí, como se hizo arriba. ¿Sí? Entonces ubicar un punto S o cualquier letra, ¿no? Se le pone, se traza el radio, se traza la circunferencia, y donde se intersecta el centro con uno de los lados, yo puedo generar esa perpendicular. Entonces lo mismo, voy a construir la perpendicular antes de empezar a desarrollar el ejercicio, ¿no? Entonces debo primero limitar el área o limitar el lote.
que sería este. Bueno, aquí ya encontré entonces mi punto C. Esto va así, A, B, C, D. Bueno, sigamos el enunciado. Dice, el valor de la recta AB, allá, y de AD es de 11. Se quiere sembrar en el segmento AB 4 árboles repartidos uniformemente y 2 árboles en el segmento DC, aplicando la geometría de división de una recta en partes iguales. Es decir que en la parte de arriba, en AB, hay que sembrar 4 árboles. Ustedes recuerdan cómo se dividía una recta en partes iguales, ¿no? Entonces debe tener el proceso constructivo, voy a ponerles aquí, división de recta en partes iguales. Tendrían que dividir esta recta AB y cuando ya la tengan dividida, pues ya tendríamos los 3 puntos, ¿no? Donde van a estar los árboles. Dice que en AB hay 4 árboles. O sea, es que ustedes tienen que ver en cuánto tienen que dividir esa recta para poder ubicar los 4 árboles a igual distancia, ¿no? O sea, que la distancia que hay de aquí a aquí es la misma que hay aquí, aquí, aquí y acá. Tienen que mirar entonces cuál sería la longitud que tendrían que utilizar para dividir esta recta. Bueno, entonces ya hice esta. Acá abajo también dice que hay que dividir la recta DC. En la recta DC hay 2 árboles, miren, 2 árboles en el segmento DC. Entonces deben hacer la misma aplicación de geometría aquí, división de esta recta en 2 partes iguales. Aquí pues ya tendríamos los 2 árboles que dicen ahí. ¿Sí? Entonces lo mismo, la misma distancia que hay de este punto central hacia acá, y es la misma distancia que hay de aquí a aquí y la distancia que hay de aquí a aquí, ¿sí? Entonces división de una recta en partes iguales. Bueno, dice que el punto E es el punto medio de AD, se debe hallar con la mediatriz de una recta. O sea que entre A y D hay una mediatriz que deben trazar ustedes. O sea, ya vieron cómo se construía. Deben trazar esta mediatriz para ubicar este punto que se va a llamar E. Y este E se traza con la mediatriz. Recuerden que la mediatriz es la mitad de una recta. Entonces, dice que el E se halla con la mediatriz. Y aquí empecemos a mirar los ángulos que forman la figura, ¿no? Miren que hagan de cuenta que esto es un terreno, entonces tenemos, por ejemplo, este polígono que puede ser un kiosco, por ejemplo. Tenemos esta circunferencia que puede ser un lago, una piscina. Tenemos estos elementos de acá que pueden generar un camino, pueden generar una casa. ¿Sí? Ahorita vamos a mirar esto, cómo se aplicaría, digamos, si fuera un proyecto de taller. Bueno, entonces miren que aquí dice que hay un ángulo de 15 grados a partir del árbol que está aquí. Porque miren que aquí dice que el punto E es un punto medio entre AD y ese punto medio es otro árbol. O sea que aquí tendrían que ubicar, estos árboles son libres, ustedes lo hacen con cualquier radio. Le hacen la forma que quieran, puede ser un círculo, puede tener la forma de árbol, no importa. Y hay un ángulo de 15, que lo deben construir aquí con geometría, ¿no? Es decir, con las escuadras debe aparecer el proceso constructivo del ángulo. Entonces tenemos un ángulo de 15 grados. No es poner nomás 15, deben poner cómo lo sacaron. Yo a veces les rebajo un poquito porque no ponen eso, ¿no? O sea, yo les digo cómo salió el ángulo, pues deben poner las 2 escuadras que utilizaron para sacarlo. Esas escuadras pueden estar hacia este lado o las pueden montar por acá también, no importa. Pero debe verse la construcción del ángulo, ¿no? Porque acuérdense que este ya es el resumen de todo lo que han visto. Bueno, tenemos otro ángulo. Si yo miro la figura, miren que aquí hay un ángulo de 75 grados. Este ángulo de 75 sale de este árbol que está aquí. Entonces, tengo mi árbol y con la escuadra deben construir este ángulo de 75 grados. Bueno, entonces voy a ponerlo aquí, más o menos de aquí en este punto, y deben marcar, ¿no?
¿Cómo salió el ángulo? También. La geometría, ¿no? Entonces deben poner las dos escuadras que utilizaron, sumadas o restadas en este caso, pero debe aparecer aquí punteado. Cuando yo marco este árbol, aquí me genera 2 puntos. Miren que dice que es el punto N. Bueno, aquí no me salió. Q. Tendríamos que ponerlos aquí de una vez. Bueno, tenemos el punto N. Lo voy a poner aquí en este. Y el punto Q. Bueno. Y ya tenemos el siguiente punto. Sigamos leyendo el enunciado. Bueno, dice, construir la circunferencia F tangente a las 3 rectas. Acuérdense en lo que vimos la clase anterior. Una circunferencia F, aquí aparece la imagen, miren, F, tangente a 3 rectas. O sea, una circunferencia tangente a esta recta y a esta recta. El ejercicio que hicimos en la clase anterior era eso, ¿no? Construcción de tangentes. Entonces, ¿qué método utilizarían ustedes para hallar este punto F? Este punto F es el centro de la circunferencia. Entonces aquí tendrían que hallar F. Ya saben cómo se halla la tangente de una circunferencia. Primero deberían hacer un método aquí para primero encontrar el centro, ¿no? Entonces primero hallar el centro, y ese centro es F. Deben revisar la geometría para poder ubicar ese punto. Bueno, una vez tengamos el punto F ya claro, pues deberían construir ya la circunferencia que estaría tangente a estas 3 rectas, ¿sí? a las rectas amarillas que están aquí. Entonces miren que aquí tendría mis 3 rectas, que serían estas. Y deben hallar el centro de F para construir la circunferencia. Bueno, dice, dividir la recta NQ en 3 partes iguales, en los puntos L y H. La recta NQ dividida en 3 partes iguales también. Utilizar la geometría, división de una recta en partes iguales, acuérdense, porque necesitamos la recta exactamente igual, ¿no? Los puntos. Dice que los puntos L y H, o sea, cuando ya terminamos esto, miren, L y H estarían aquí. Sería el punto L y tendríamos acá otro punto que sería el H. Bueno, sigamos el enunciado. Dice que el punto G es el centro de la circunferencia, la cual está a 2 centímetros y perpendicular al punto L. O sea que hay un punto G que está perpendicular, acuérdense en el método de perpendicularidad que lo acabamos de ver aquí. Y esta perpendicular está a 2 centímetros de L. O sea que aquí deben trazar necesariamente la perpendicular, que es esta, el método geométrico que vimos ahorita, para poder trazar esa circunferencia que tiene un radio de 2 centímetros, ¿sí? Como aparece ahí. O sea que este sería el punto de la perpendicular y les va a generar una circunferencia. Más o menos, creo que no les queda así tan grande, ¿no? Miremosla acá. Ah, no, queda más pequeñita. Bueno, no. Iba a devolverme, pero no me dejó. No me dejó devolverme. Bueno, entonces dejémosla ahí. Bueno, ya tenemos entonces el punto G, que es este, que sería el punto central. Bueno, dice que está perpendicular al punto L, ya lo vimos. Desde el punto K, trazar las tangentes a la circunferencia F. Bueno, entonces vamos a ver, para poder hallar este punto K, tienen que hacer, aquí dice, división de un ángulo recto
en partes iguales, ¿sí? Cuando yo divido este ángulo recto, miren que yo ya puedo hallar K. Y este K sale de una recta del árbol con el ángulo que se corta aquí. No es poner la escuadra de 30 grados aquí, ¿no? Acuérdense. Si yo veo que ponen solamente la escuadra, pues estaría mal. Deben hacer todo el proceso constructivo. Si nosotros utilizamos el compás, ¿se acuerdan? Para poder hallar estos puntos, debe aparecer todo ese proceso constructivo. En cada uno de los pasos que ustedes hagan. Para hallar F, para hallar estas bisectrices, para todo esto debe estar la geometría. Listo, entonces dice que el punto C, vamos a sacar. Una vez hayan hecho la geometría, nos va a generar 3 puntos de la recta, ¿sí? De 30 grados. Entonces digamos que esta viene, no sé, como por aquí, a ver. Sí, más o menos. Ya dividí la recta en 3 partes. Entonces, división de un ángulo recto en 3 partes. División de ángulo recto en 3 partes iguales, ¿sí? Entonces ya utilicé el método aquí. Cuando ya tengo este ángulo, pues yo ya puedo desde el centro de la circunferencia hallar el punto F que me está pidiendo, ¿sí? Aquí yo ya lo encontré. Dice que a partir de este punto, ¿qué punto es? Punto K, deben trazar unas tangentes a la circunferencia F, ¿sí? O sea que ya vieron cómo se hacían tangentes de una recta. Entonces deben hacer el proceso que también ya vimos, ¿no? Que vimos la clase anterior. Entonces aquí tendrían que hallar la tangente de F desde K. Así dice el enunciado. Entonces deben trazar la tangente de F, del círculo F, desde el punto K. Bueno, aquí ya lo tendríamos. Bueno, pasemos al siguiente. Miren que si ustedes ven el ejercicio, aquí tenemos un polígono de 5 lados. Deben construir un pentágono regular inscrito. Acuérdense en que regular quiere decir que sus lados son iguales, ¿no? Inscrito porque está dentro de la circunferencia. Entonces deben hacer la recta, división de la recta en 5 partes. Acuérdense, números pares e impares, se trazan los elementos que ustedes hacen aquí, los radios, y empiezan a fugar los puntos para poder hallar esto. Entonces, todo el proceso debe aparecer aquí para poder construir el polígono de 5 lados. Digamos que fuera este. Entonces, yo ya tengo acá mi polígono. Bueno, digamos que es este, 3, con toda la geometría, ¿no? Geometría respectiva. Suponiendo que sea este. Nos quedaría faltando, bueno, en cuanto al enunciado de aquí ya está completo, ¿no? Miremos la imagen. Aquí tenemos, dice que hay que hallar las bisectrices, dice construcción de una bisectriz de un ángulo, o sea, tenemos un ángulo de 90 grados, que es este, y a ese ángulo le deben hallar la bisectriz, o sea, deben hacer el mismo proceso geométrico para encontrar el punto. El espesor de esa media bisectriz es el ancho que da del árbol hacia acá, miren, este sería el espesor de esa bisectriz. Entonces miremos cómo lo harían aquí. Hacen su proceso constructivo y una vez lo tengan, pues ya tendríamos la mitad. Digamos que es esta la bisectriz. Esta nos da, voy a correr un poquito el árbol, creo que el árbol da un poquito más allá, hacia el otro lado, y voy a volverla a dibujar aquí. Entonces ese árbol realmente me va a dar un poquito por acá. Ay, perdón. Ay, perdón.
Bueno, entonces trazo mi recta, hagámosla en amarillo. Miren, ya hallé la bisectriz, subo este punto recto y el espesor, como les dije, es el centro del árbol, ¿no? Entonces, cuando ya tengan el árbol, pues ya ustedes pueden hallar su respectivo centro. O sea, esta distancia que hay aquí es la del espesor. Y aquí ya podrían construir, como les decía, si fuera el camino o si fuera una vivienda, digamos todo esto aplicando la geometría que sería la bisectriz aquí. En este caso, bisectriz. Bueno, miremos qué más nos faltaría dentro del enunciado. Construcción, ya quedarían todos los elementos. Sí, aquí ya quedaría explicado todo lo que se les está pidiendo. Bueno, yo les decía a los muchachos de la tarde que, por ejemplo, ustedes en taller les dan un lote, ¿sí? Les dan un lote de terreno, les dan un rectángulo y ustedes pueden empezar a trabajar ese terreno con cierta geometría, ¿no? Porque van a empezar a generar una figura, por ejemplo, una forma. Entonces yo les decía, miren, ¿qué pasa si aquí ya tenemos unos ejes que ustedes sacaron? Pueden hablar con estos términos, ¿no? Dividieron un ángulo recto en 3 partes iguales y a partir de esa división, miren que ustedes pueden ir generando más rectas, ¿no? Entonces pueden decir que a partir de este punto, por ejemplo, que tengo aquí amarillo, podemos sacar otras rectas paralelas. Voy a sacarlas aquí, paralelas a esta que me generó acá. Y que pasan por el centro, digamos que me pasara por el centro de G, en este punto, y puedo generar una trama, un entramado aquí que me va a partir de, por ejemplo, desde este otro punto central, y a partir de este otro punto yo puedo generar otra trama. ¿Sí? Entonces miren que yo voy organizando una malla que les va a servir de composición. Les decía que, pues no sé si ustedes hayan visto todavía en taller, pero hay unas determinantes, ¿no? Por ejemplo, las vías. Si esta es una vía y por aquí pasa otra vía, o si tienen el norte también es otra determinante. Entonces digamos que mi norte es este, por ejemplo. Entonces mi norte va en esta dirección exacta y a partir de esa pues yo puedo seguir generando otras líneas. Miren cómo me va generando, cómo me va amarrando esto. A partir de estos puntos yo puedo ir trazando otros ejes y estos ejes a su vez me van a generar una forma de composición de acuerdo a unos determinantes que ya tengo establecidas. Les decía también otra cosa, que hay unas determinantes que se llaman preexistentes. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir que lo preexistente en el lote, o sea, lo que hay o lo que existe son los árboles, por ejemplo. Entonces este árbol es una preexistencia porque está ahí. Son elementos naturales que están dentro de un determinado terreno. A veces el profesor les da esas preexistencias, ¿no? Entonces les dice, en este punto central va a haber un árbol, o hay un árbol, o este árbol no es un árbol, sino que es un punto importante, ¿no? Pues una escultura o algún elemento que hay que digamos sobresalir aquí en la propuesta que ustedes hagan, deben resaltar. Bueno, entonces estas preexistencias también les sirven de determinantes, ¿no? Miren por ejemplo cómo se hizo aquí. Este eje rojo yo puedo seguir trazando a partir de estos árboles. Miren, por ejemplo, yo puedo trazar otras rectas y esto me va a generar nuevos elementos para la composición que yo vaya a hacer, ¿sí? Entonces miren lo que pasa. Esos mismos árboles me generan otra estructura. Cuando yo ya tengo clara la estructura de dónde salen todos los ejes, les decía también que podían hacer una proporción áurea, ¿no? Dentro de este rectángulo y podían ir generando más figuras. Entonces cuando ya tengan definido esto, pues yo ya empiezo a trazar, digamos, la forma de mi proyecto. Digamos que yo quiero, en este caso, ¿no? Digamos que yo podría trabajar un elemento aquí y podría trazar otro eje, por ejemplo, amarrando esto, amarrándonos siempre, ¿no? A los ejes y a los puntos que ya hemos trazado. Entonces yo me puedo amarrar
digamos a este punto aquí, y puedo generar una sinuosidad del proyecto. Puedo también pegarme a estas rectas. Miren, por ejemplo, si yo tengo esto aquí, pues yo sé que a partir de esto yo puedo generar otra forma. Entonces, esta composición va a empezar a enriquecerse con elementos geométricos, ¿no? Miren, por ejemplo, yo puedo a partir de este punto también empezar a trazar otra recta aquí y empezar a amarrar todo esto. Les decía también que podía, por ejemplo, digamos, si yo ya quiero empezar como a dar un poco de expresión a esta composición, pues yo puedo empezar a jugar, digamos, con estas formas, miren, con formas irregulares, digamos que me van a ir generando un movimiento, me van generando, pues no sé si un ritmo todavía aquí. Sí, aquí yo de pronto lo puedo ver, miren. Y yo puedo empezar, miren, la misma geometría me va a generar muchas formas. Entonces yo puedo empezar a trabajar, digamos, los principios ordenadores que ustedes ven, ¿no? Dónde está la jerarquía, dónde está el ritmo, por ejemplo, en esta composición que está hecha con base a unos ejes. Y a partir de esto, pues yo puedo empezar a jugar, ¿no? Empezar a explorar, digamos, muchas formas. Aquí pues a mí me queda un poco difícil porque este lápiz es como complicado de manejarlo, ¿no? Pero a ustedes ya en el papel pues les va a quedar más fácil. Entonces miren también, por ejemplo, esto, ¿no? Si yo digo que esta es mi jerarquía, yo cómo puedo involucrar estos elementos de composición de la jerarquía, digamos, cómo los puedo ir involucrando también en parte de toda esta malla que yo voy generando aquí, ¿no? Entonces mira, por ejemplo, esta jerarquía yo la puedo ir extendiendo, ¿no? No va a ser solamente este punto, sino que ella se va a poder, digamos, involucrar acá en otros elementos de composición. Y yo puedo empezar a transformar todo esto. Transformar estos, por ejemplo, esto que era un pentágono, es un polígono. Yo puedo empezar a descomponerlo, ¿no? Entonces este polígono ya no va a ser así, sino que yo puedo tener otra forma con la cual yo ya puedo empezar a explorar y a jugar. Por ejemplo, en taller los profesores no les gusta mucho que uno ponga las formas tan puras, ¿no? Entonces es mejor empezar a descomponer esto. Miren, por ejemplo, como yo con unas líneas y unos trazos que ya tengo acá, pues yo me puedo ir metiendo a la forma y puedo ir descomponiendo esta figura que estaba tan rígida, la puedo empezar a descomponer, ¿sí? Entonces miren que ella ya va formando parte del diseño, ¿no? Se va involucrando, digamos, a todos estos elementos. Entonces yo voy viendo, por ejemplo, aquí hay un plano que está por encima, que sería este azul, y estos rojos estarían por debajo, por ejemplo. Entonces eso es lo bueno, digamos, con una malla que ustedes generen, que pueden explorar esto. Y si yo ya paso esto a una maqueta, entonces yo ya voy a ver los puntos, que serían los árboles, voy a ver unos planos. En este caso yo me imagino que los planos es un plano inclinado, este azul, pero puedo ver esto rojo que tengo aquí como un volumen. ¿Sí? Entonces hay muchas maneras de uno explorar a nivel formal a través de una estructura, ¿no? A través de una composición geométrica, empezar a explorarla y empezar a transformarla. Y eso es lo que les piden los profesores, ¿no? Que empiecen a mirar cómo a partir de unos ejes y de una geometría ustedes pueden empezar a generar muchas formas. Entonces miren que con este ejercicio tan sencillo que se hizo, ustedes podrían generar una composición también. Yo les iba a poner esa tarea para el parcial, pero pues me di cuenta de que están como muy llenos de trabajo. Entonces quedamos con los muchachos del día solamente entregar el ejercicio así, ¿sí? Pero como les digo, si esto fuera un ejercicio de taller, miren que a partir de esto tan simple yo pude generar una forma y pude generar una composición, ¿sí? A partir de puntas, a algo otro les puede surgir otras formas diferentes, ¿no? Entonces eso es lo importante, que ustedes primero se peguen a una estructura, a una geometría, y a partir de esa geometría ya empiecen a soñar y a imaginarse cosas, ¿no? Digamos que este proyecto o esto que yo estoy haciendo aquí más adelante se puede volver es un proyecto, puede volverse un refugio, puede volverse, no sé, como una zona de permanencia, por ejemplo, una zona cubierta. Entonces miren que uno empieza así desde lo muy básico, por ejemplo, un paradero de buses, tiene un diseño, ¿no?
no puede diseñar ese tipo de elementos con geometría. Entonces, estas cosas tan simples como son la geometría me van a permitir explorar miles de formas. Y si ustedes pasan de aquí a una maqueta, pues mejor, porque van a comprender el proyecto en 2 dimensiones y en 3 dimensiones y les va a ir muy bien en eso, ¿no? O sea, si ustedes trabajan lo que hacen en planta y lo hacen en un proyecto 3D, es muy bueno porque pueden ahí representar fácilmente la idea y es más clara para el profesor entenderla, ¿no? Entonces, es a eso a lo que yo me voy, muchachos, o sea, que ustedes con estas clases de geometría que vemos las usen, las utilicen en su proyecto de taller y le saquen el jugo. Miren que hubo un muchacho el semestre, hace un año, él hizo un proyecto, se basó con esto, con este método de construcción de polígonos, pero él empezó a jugar con una serie de polígonos, el de él creo que eran como de 6 lados todos, pero él generó una composición excelente. Un día de estos les muestro la foto, es que no la tengo aquí, y él generó una caparazón con solo polígonos regulares, o sea, hizo un proyecto buenísimo, fue uno de los ganadores. Y su geometría era esa, a partir de puros polígonos. Acuérdense lo que yo les decía, si el polígono tiene, cuando ustedes hacen todo este entramado del polígono, por ejemplo esto que hacen ustedes aquí, todo esto les va a generar unos ejes, ¿no? Unos ejes de composición. Entonces miren cómo con estas formas curvas, digamos, que yo tengo aquí, puedo empezar a entrelazar líneas. Miren, tengo un círculo, pero tengo unos óvalos que me generan cuando yo voy a generar el polígono. Entonces con todas estas formas uno puede empezar a explorar y pueden generar unos buenos proyectos con esta geometría. Por ahora, porque no están de acuerdo a las determinantes del lote, ¿no? Pero si ya les dan, como les dije hace un ratico, determinantes como las vías, como el norte, como la soleación, que todo eso lo van a aprender, estos ejes se les van a transformar un poco, ¿no? Porque van a ir acordes a esas determinantes que ustedes tengan en cuenta para la hora de diseñar. Sí, entonces, no sé, creo que les han puesto un ejercicio muy similar, pero todavía no están viendo las determinantes, ¿no? Es como un ejercicio más de composición. Entonces, apliquen todo lo que han visto, apliquen proporción áurea, apliquen lo que veíamos de geometría, ¿no? Mediatriz, bisectriz, eso de división de una recta en partes iguales, todo eso les va a generar muchos ejes de composición. ¿Listo, muchachos? Bueno, no sé si les quedó claro el ejercicio. Es solamente esto, ¿no? Solo el desarrollo de la imagen que yo les mando, ¿sí? Más no la composición, por favor. Esta no la tendrían que hacer. Deben entregar solamente esto con toda la geometría, ¿no? Miren que aquí no está la geometría marcada. Aquí simplemente está el gráfico, pero ustedes ya deben trazar lo que les dije, las perpendiculares, cómo salieron estos ángulos, cómo se saca este polígono, cómo se divide un ángulo recto en partes iguales, la bisectriz, las tangentes con respecto al F y las tangentes de este círculo con respecto a 3 ángulos. O sea, todo esto ya lo vimos. En este segundo corte se manejó todo, o sea que yo creo que este ejercicio pues va a ser muy sencillo para ustedes. Ya terminando esto, pasaríamos al tercer corte, lo que es lectura de vistas y proyecciones, ¿no? Entonces ya vamos a ver, vamos a construir unas maquetas, vamos a ver esas maquetas en planta, en vista frontal, en vista lateral, y de una vez se hacen las isometrías, que son las perspectivas o la figura en 3 dimensiones. Cuando ya terminamos todo este corte en 3D, en segundo, geometría 2, en segundo semestre, nosotros arrancamos de esa proyección. Entonces arrancamos de proyección del punto, la recta, el plano, el volumen, y de ahí empezamos ya otros temas pues que son muy importantes para ustedes, ¿no? Para la carrera. Pero sí, terminamos en esto y arrancamos en esto en segundo. Y es muy útil lo que van a aprender, digamos, ya en tercer corte. Y es la base, digamos, de este primer semestre, ¿no? Porque con esto ustedes ya pueden, a la entrega final, hacer un plano en cubierta, que creo que eso también se los están enseñando. Si yo lo veo en cubierta, cómo lo veo de frente, cómo lo voy a ver en una vista lateral. Y pueden hacer muchas isometrías con esta clase de geometría que veamos en tercer corte. Bueno, entonces hasta aquí sería ya el parcial.
como les dije, pues tienen ¿hasta cuándo fue que les dije que lo tenían para subirlo? Hoy es que, hoy es 10, hoy es 13, ¿no? Entonces tendrían hasta el 17, bueno, hasta el 16, pero yo les doy un día más, hasta el 17 tendrían para subir el ejercicio. Voy a